de un gas monoatómico, ¿sí? En un ciclo termodinámico. Que se muestra en la siguiente figura. ¿Dónde? Bueno, el volumen A es igual a 60 litros, coma. El volumen B es igual a 2 veces el volumen de A, coma. La presión en A es de 101 kilopascales, presión atmosférica, punto y coma. La presión en B es el doble de la presión en A. Listo. Debe calcular. Tienes que calcular la presión, la temperatura, el volumen, el calor, el trabajo y el cambio de la energía interna de cada punto del ciclo. Esto se vuelve interesante. Vamos a pintar entonces. Cancela. Entonces vamos a pintar con amarillo el plano cartesiano. Aquí tenemos la presión en kilopascales y aquí tenemos el volumen en litros. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, este punto de coordenadas es el punto de coordenadas 101 kilopascal y este es el volumen de 4 litros. ¿Listo? Y aquí sería el doble. Entonces, si aquí es 101, aquí sería 201 kilopascal y aquí sería, bueno, perdón, ahí no es 4, aquí es, perdón, aquí es 60 litros. Y aquí voy a hacerlo más largo este 60 litros. Digamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí son 60 y aquí son 120 litros. Para tener entonces una gráfica de esta forma. Y ojo con la dirección del ciclo. No nos dice, pero hay veces yo les pintaría la gráfica en qué dirección va el ciclo. O sea, horario o antihorario. Eso depende. Para poder saber quién es el punto inicial y quién es el punto final. ¿Listo? Entonces, voy a pintar el ciclo con negro, digamos. Entonces, esto va. Vamos a llamar este punto el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Del 4 al 1 va proceso isovolumétrico. Del 1 al 2, proceso isobárico. Del 2 al 3, proceso isovolumétrico. Y de 3 a 4, proceso isobárico. Fácil. Vamos a hacer una tabla. En la tabla, señor. Ahí el punto de PB sería 202 y sería arriba. Serían 2 atmósferas. Que eran los colindos. ¿Y sería arriba donde están los puntos 1 y 2? Ay, bueno, ingeniero, gracias. Tienes toda la razón, ingeniero. Toda la razón, ingeniero. Sí me encantan los ingenieros. Son más milimétricos. Milimétricos, digo. Sí, señor, aquí es 101. Tienes toda la razón. Y aquí es 202. Y esto es en kilopascal. ¿Listo? Tienes toda la razón, ingeniero. Sí, señor. Así es. Muy bien. Entonces, aquí listos. Ahora sí, ¿sí o no? Sabemos en qué dirección es el ciclo. Vamos a anotar en una tabla los datos que nos dan. Por ejemplo, aquí vamos a escribir proceso.
Aquí vamos a escribir presión, una P de una P, presión en kilopascal, ¿sí me entiendes? Aquí vamos a escribir volumen y lo vamos a dejar de 1 al metro cúbico, porque está en pascal la presión, ¿sí? Aquí vamos a escribir temperatura en Kelvin. Vamos a anotar los datos que nos dan de una. Entonces aquí hacemos esta, como nos gusta a los ingenieros. Aquí vamos a ir proceso 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí hacemos esto aquí así, como un cuadrito. Ay, pero ahí me volví pila, pues. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué nos dan? Fíjense que uno puede ya colocar datos. Por ejemplo, aquí tenemos el volumen en 4, que es el mismo volumen 1, el volumen de 3, que es el mismo volumen 2, la presión en 4, que es la misma presión en 3, y la presión en 1, que es la misma presión en 2. Eso es lo que voy a anotar ahí en la tabla. Y lo que me haga falta, pues lo calculo. Así es. No tienes tú un orden. Esto es una cosa ahí de logística propia, ¿cierto? Entonces, en el punto 1, la presión es de 202. En el punto 1, el volumen es de 60 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sería 60 por 10 a la menos 3? Lo puedo dejar como 1, 2 y 3. 0,06, ¿cierto? Voy a dejarlo así para que no colocar ese 10 a la menos 3. Como no es tan grande, es pequeño, 0,06. ¿Listo? En el punto 2, la presión es de 202 y el volumen es de 0,12. En el punto 3, la presión es de 101 y el volumen es de 0,12. En el punto 4, la presión es de 101 y el volumen es de 0,06. Esos son los datos que me dan. ¿Listos? Yo fácilmente puedo calcular, mire que no nos dan temperatura, pero yo fácilmente lo puedo calcular con la ecuación de gases ideales. O sea, con PV es igual a NRT porque me dan el número de moles. Y aquí tengo PV. ¿Listo? Pero voy a calcular de una vez, por aquí aparte, voy a calcular NR. O sea, el número de moles, que son 3 moles, multiplicado por los gases, la constante de gases ideales, que está en unidades de Julius sobre mol por Kelvin. O sea, de 8,314 Julius sobre mol por Kelvin. Eso me tiene que dar, entonces cojo calculadora, multiplico. ¿Ya multiplicaron? ¿Cuánto les da? Y eso daría Julio sobre Kelvin. ¿Por qué lo hago? Porque es que voy a repetir 3 veces la misma cosa, 4 veces la misma cosa, ¿sí me entiendes? Y para no repetir ese número, entonces, pues, eso va a ser una constante. Entonces, aquí tenemos la ecuación de gases ideales, lo hago con rojito, es igual a ¿quién? A presión por el volumen sobre NRT, ¿sí ves? NR se va a repetir. Entonces, lo que yo voy a hacer es despejar la temperatura. Entonces, yo digo, temperatura 1. La temperatura en el punto 1 es igual, ¿cierto? A P1 por B1 sobre NR, que ya lo tengo. Entonces aquí sería P1, que sería 202 kilopascales, factor de ¿quién? De 0,06 metros cúbicos, dividido NR, que yo ya lo tengo. Ese NR es 24,94 Julio sobre Kelvin. Calculadora en mano y calculamos entonces esto. Multiplico 202 kilopascales por 0,03. Lo hubiera dejado porque aquí esto sería como multiplicar 6 por 202, ¿cierto? Porque esto es kilo 10 a la 3, esto es 10 a la menos 3, chao. Entonces, como multiplicar 6 por 602. Eso me daría 1,2120, ¿cierto? Dividido 24,94. ¿En qué unidades me queda esto? En Kelvin. Y esto entonces ya tendría la temperatura 1, que es 485, ¿cierto?
92 Kelvin. ¿Preguntas ahí? No, porque estoy aplicando la ecuación de gases ideales y ya tengo mi temperatura 1. Entonces, mi temperatura 1 es 485,92. ¿Listo? Vamos con la temperatura 2. Voy a repetir lo mismo 4 veces. Sería P2V2 sobre NR. Entonces, aquí sería 202 kilopascales multiplicado por el volumen 2, que sería 0,12 metros cúbicos, dividido en R, o sea, 24.94 Julio sobre Kelvin. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? Cojo calculadora en mano y ya recuerden que esto es como multiplicar 1 por 10 a la 3, sería 12 por 202, ¿cierto? Eso me daría algo como 24,240 dividido 24.94. Y esto es en Kelvin. Y esto entonces me da que la temperatura 2 es de 971,85 Kelvin. Y lo coloco acá, 971,85. Luego cojo la temperatura, bueno, discúlpenme, esto es la temperatura, mire, ¿sí ves? Temperatura 2. La temperatura 3 sería P3B3 sobre NR. Es igual, yo ya estoy, bueno, después les cuento. Entonces sería, temperatura 3, sería P3 es 101 kilopascal. ¿Cierto? Factor de el volumen 3, que sería 0,12 metros cúbicos. Y dividido NR, ¿cuánto me da NR? 24, sea la practicidad de sacar ese NR, 24.94 julios sobre Kelvin. Y esto es lo mismo que 101 por 12, ¿cierto? Entonces eso es fácilmente ver que eso daría 12120, ¿sí? 1, 2, sí, sí. O sea, yo lo hago con calculador. Sí, correcto. 12.120 dividido, ¿cierto? 24.94, miren, hace esto como un 9,1 y después uno tiene problemas. 24. Kelvin. Y esto dividido, entonces eso me daría 485,93 Kelvin. Entonces uno lo coloca acá, 485. Esas temperaturas son muy importantes porque las energías dependen de temperaturas. Entonces es necesario calcularlas. No me cupo T4. Entonces vamos a hacerle en el otro tablero. ¿Puedo pasar a otro tablero? Sí, ¿cierto? Pantallazos, niños. Aunque ellos no están compartiendo conmigo tablero, ya les comparto el tablero, chicos, de inmediato, para que puedan estar conmigo a la par, ¿vale? Les vamos a compartir tablero. Entonces, termodinámica. Crear tarea. Ahorita después les coloco añadir, enlace, pegar, añadir, y estos son ciclos termodinámicos. Esto es, vamos a dejar un tallercito. Eso, fecha de entrega hoy. Es que, sí, dejémosla viernes. Sí, hoy 3. Vamos a dejarla. Ah, esa hora está bien. Ninguna ciclo, calor, máquinas térmicas, eso. Taller, viernes, máquinas y crear tarea. Ahorita escribo más cositas, pero por lo pronto pueden ingresar a su Classroom y ya pueden compartir tablero conmigo. Bueno, muy bien, eso. Ya entró Miguel Ángel Carvajal. Vamos a calcular la temperatura 3. ¿Sí? Vamos bien, vamos bien. No, hasta ahora hemos utilizado la ecuación de gases ideales. Nada extraño hemos hecho.
con la ecuación de estado. ¿Listo? Entonces aquí, temperatura 3. De la temperatura 4, que es la que me falta. Temperatura 4. De la temperatura 4 es igual a B4 sobre NR. Entonces aquí sería presión 4B4, entonces haría 101 por 0,06, ¿cierto? Entonces aquí sería 101 kilopascal por 0,06 metros cúbicos. Y bueno, y divido esa cantidad por NR, pero yo ya sé que NR es 24.94. Y eso sería en Julio sobre Kelvin. Bueno, y si hago esa operación, cojo calculadora, ahí me doy cuenta que esto es 6 por 101, ¿cierto? ¿Sí, 6? No, más, porque es la 3, 60 por 101. Eso me daría 6,60 dividido 24. 24,94. Y esto me daría en Kelvin, o sea que esto me daría, si dividimos eso, la temperatura daría 242,96 Kelvin. Y esa sería mi temperatura 4. Entonces yo voy acá y la coloco. Entonces aquí sería 242,96. Y listos, esa tabla ya estaría. ¿Sí? Esta tabla ya estaría completa, así se completa. Uno llena los espacios. Por ejemplo, aquí fue fácil porque nos dieron la presión y el volumen, ¿sí? En litros, de una vez lo paso a metro cúbico y listos. Aplico la ecuación de gases. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la energía, nos falta la mitad. ¿Sí? Entonces, ahí vamos la mitad de un punto. Pero entonces ahora vamos a hacer el cálculo de las energías internas de cada proceso y vamos llenando acá. ¿Cuánto nos está? Entonces, al proceso, vamos a hacerlo con rojo. Con rojo. Vamos a escribir proceso. Vamos a escribir proceso. Aquí vamos a escribir entonces el calor que nos da en cada proceso en unidades de julios. ¿Sí? Aquí vamos a escribir el trabajo que nos da en cada proceso en unidades de julios y el cambio de la energía interna. ¿Sí? Recuerden que por eso era importante cuál es nuestra conveniencia en signos. Y este sería ¿Cómo serían los procesos? Entonces, si uno va al otro tablero, el proceso sería, tengan memoria por favor, entonces, aquí sería, voy a ir de 1 a 2 en un proceso isobárico, entonces de 1 a 2 en un proceso isobárico, entonces de 1 a 2 en un proceso isobárico, ¿cierto? Ahí tengo que calcular el Q y el W porque en un proceso isobárico si hay tanto Q como W, ¿listo? 1 y 2. En el proceso 1 y 2 y en el proceso 4, 3, perdón, de 3 a 4, este es el punto inicial y este es el punto final, de 3 a 4. Es un proceso isobárico. ¿Listo? De 3 a 4. Y en los procesos, entonces aquí sería de 4 a 1, es un proceso isovolumétrico o isocórico. De 4 a 1. Y en el proceso de 4 a 1. Y bueno, en los procesos isovolumétricos, ahí puedo definir ya varias cosas. Isovolumétricos puedo definir que aquí es 0. Espérate que lo hizo como por ahorrarme tablero. Por tacaña, entonces que se decía de 4 a 1 isovolumétrico. Y ya sé que aquí no hay trabajo, ¿no? De 4 a 1 no hay trabajo. Y sé que de 4 a 1 no hay trabajo y de 2 a 3 tampoco. No hay trabajo tampoco ahí. En los procesos isovolumétricos no hay trabajo. ¿Listo? Ya tengo esos dos datos.
Listo, 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 listo. Entonces, voy a hacer como unas líneas acá, o si no, me voy a volver loquita. Con amarillito. Casi no se ve. Entonces voy a hacer una línea acá. Una línea acá. Una línea acá. Eso. Eso. Y aquí hago una línea así. Y otra línea así. Y listos. Ahora sí. Listo. Ahora, voy a empezar entonces a calcular el cambio de energía interna. Entonces aquí voy a escribir proceso. Proceso isovolumétrico. Voy a calcular en los procesos isovolumétricos. Los procesos isovolumétricos son de 2 a 3. Entonces, de 2 a 3. Ya sabemos que el trabajo es 0. Y sabemos que el cambio de energía interna va a ser igual a, el cambio de energía interna va a ser igual a Q23, por la primera ley de la termodinámica. Pero ¿cómo se calcula el Q en un proceso isovolumétrico? Número de moles, calor específico a volumen constante, por el cambio de temperatura de 2 a 3. Entonces uno se viene acá, de 2 a 3. ¿Quién es el inicial y quién es el final? De 2 a 3. 3 es el final. Entonces sería, paréntesis, temperatura 3 menos la temperatura inicial, que es el 2. ¿Listo? Ahora, el principio del problema nos decía que es un gas monoatómico. Cuando te dicen así, yo les dije, en los gases monoatómicos se tiene que saber 3 cosas. ¿Qué tiene que saber en los gases monoatómicos? El calor específico a volumen constante, el calor específico a presión constante y el gamma. Bueno, el gamma no tanto porque aquí no hay adiabáticos, pero bueno, el calor específico a presión constante, ¿cuál es? El calor específico a volumen constante es 2/3 de R. 2/3 de R. 2/3 de R. Entonces, mire cómo puedo yo operar. Aquí voy a decir que esto es igual a 2/3 de NR por el calor, 2/3 de NR, ¿cierto? ¿Cierto? Por el cambio de temperatura. Temperatura 3 menos temperatura de. ¿Sí es lo que hice? Este CB es 2/3 de R. Ay. ¿Sí? Este CB es 2/3 de N. Pero yo ya sé, y lo hago porque yo ya tengo el NR. Entonces aquí va a ser esto igual. Ahora sí reemplazo 2/3, ¿cierto? Perdón, es 3/2. Y no me dicen nada. Yo lo hago a ver si se pone. ¿Qué me dicen? Es 3/2. Es 3/2, niños. Revisen en sus apuntes, por favor. Es 3/2. El gas monoatómico. Entonces aquí sería 3/2 de NR, pero NR es 24.94. Julio sobre Kelvin, multiplicado por, tengo que multiplicar por la temperatura 3. Entonces ahí sí, aquí miro aquí cuál es la temperatura 3, que sería 485, menos la temperatura 2. O sea, estas dos, 485 y 2, 971. Entonces aquí sería 485,93 menos 971,85 y esto en Kelvin. ¿Listo? ¿Sí ves? Eso. Entonces lo que van a hacer es restar, multiplicar, luego por 3 y dividir por 2. Entonces les queda que el cambio de energía interna en ese proceso que es igual a Q23 va a ser igual. Entonces, bueno, yo primero voy a multiplicar acá 3 por 24.94 y entre 2, pero se puede hacer de una vez, se puede hacer esto restado, multiplicado por 3 y sobre 2. Entonces, venga, lo hago. Esto restado. Aquí me da negativo, ¿no? Porque este número es menor que este. Esta temperatura es menor que este, entonces me da negativo. ¿Cierto? Entonces esto me da menos 1,8, 1,7,
8,26 julios. Y empiezo a llenar mi tabla entonces. Entonces, en el proceso 2,3 isovolumétrico, fue que por eso no lo llené tanto. Bueno, el Q me da menos 1,8, ay, no me cupo, menos 1,8,178,26. O sea que la energía interna es lo mismo. Menos 1,8,178,26. Listo, proceso isovolumétrico. Ahora voy a hacer el otro proceso isovolumétrico con verde. Entonces, proceso isovolumétrico. Volumétrico que va de 3 a 4. Perdón, isovolumétrico va de 4 a 1. Entonces, en el proceso de 4 a 1 isovolumétrico, pues lo mismo de arriba, ¿no? El cambio de energía interna. A ver si me cabe acá. Esto implica que el cambio de energía interna, ya sabemos que es igual a Q 4,1 y que esto es igual, voy a hacer lo mismo acá, 3 medios de NR, pero aquí sería el cambio de temperaturas. Entonces veamos quién es la inicial y quién es la final. Isovolumétrico, y estamos en el proceso de 4 a 1. Entonces, en el proceso de 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1 es este. Este es el inicial y este es el final. Entonces, la temperatura 1 es 485,92, ¿sí me entiendes? Y en la temperatura 2, temperatura 1, y en la temperatura 4, estaría 242,96. Entonces, tengan memoria. Entonces, aquí sería 485,92 menos 242,96. Y esto en Kelvin. ¿Listos? Entonces, aquí sería que el cambio de energía interna, o el Q, 4,1, va a ser igual. Entonces, vamos a restar, ¿cierto? Ya sé que 3 medios de NR, no lo escribí. Bueno, NR es 24,94 por 3 medios. ¿Cuánto les da eso? Eso les da 37,41 julios sobre Kelvin. Y bueno, con la temperatura restamos, ¿cuánto nos da? 485,93. 485,93 menos 242,96. Eso me daría 242,97, ¿sí? ¿Sí lo están haciendo? Sí, profesor. Pero ese sí da positivo, ¿cierto? Sí, ese sí da positivo. Entonces sería 242,96 Kelvin. Bueno, y al multiplicar, entonces eso nos daría ¿cuánto? Entonces Q41 nos daría 910, 2,97 julios. Y lo escribo. Entonces aquí, lo escribo. Entonces 4,1, la energía me da 9,102,97, ¿sí me entiendes? Julios. Y aquí me daría pues lo mismo, ¿no? 9,102,97. ¿Sí ven? Eso. Ahora vamos a hacer los procesos isobáricos. ¿Preguntas aquí, niños? Profe, a mi Q41 me da 90,89,13. Sí, profe. Sí, profe. A mí también me da lo mismo. ¿Y cuánto le da 37,41 acá? ¿Fue que me equivoqué acá? No, profe, en la resta. ¿En la resta? Vamos a ver, 485,92 menos 242
242.96. La resta me da 242.96. ¿Sí? Entonces, al multiplicarnos por 37.41, espera, a ver, ingenieros. Sí, señores. La calculadora está loca. Sí, señores, da lo que ustedes dicen. Da 9.000. Cancelar. Da en verde, borrador. Sería 9.089,13 julios. Ah, bueno, pero vamos entendiendo chévere. Ahora vamos para los procesos isobáricos. Entonces, el isobárico va el de 3 y 4 y el de 1 y 2, ¿vale? Entonces, procesos isobáricos. Ahí es más largo porque hay trabajo y Q. Profe, ¿puedes volver un momentico? Qué pena contigo. ¿Tú no estás compartiendo tablero? No, profe, tengo un problema con mi red hoy. Ay, Dios mío, no le digas. ¿Estás con celu entonces? Tal cual, sí, señora. Uh-huh. Bueno. Vayan mirando cuál es el calor específico a presión constante. Yo estoy mirando también. A presión constante en un proceso, en un gas monoatómico, es 5 medios de R. Listo, profe. Gracias a ti. Entonces aquí sería 5 medios de R. Entonces aquí sería, cambiémoslo acá, porque ese lo necesitamos. Calor específico a presión constante es 5 medios de R. Bueno, procesos isobáricos 1 y 2. Vamos a hacer el proceso isobárico 1 y 2. Entonces aquí, isobáricos, ¿cierto? 1 y 2. Entonces vamos a tener que mirar la presión y el cambio de volumen. Entonces aquí sería 1 y 2, la presión es 202 kilopascales. Memoria. Y el cambio de volumen sería de 0,12 a 0,06. Listo. Entonces acá. Entonces vamos a calcular primero el trabajo. El trabajo es P por B. El trabajo, estoy mostrando, sí. 1 y 2 es igual. ¿A quién? A la presión en B por la diferencia de volumen de 2 y 1. Entonces aquí creo que era 202 kilopascales por la diferencia de volumen, que era 0,12 metros cúbicos menos 0,06 metros cúbicos. Entonces vamos a restar 0,12, eso sería 0,06 por 202. Pues recuerden que eso es kilo, ¿no? Sería 12,12, pero como es kilo, entonces esto quedaría 12,120 julios. Ese sería el W. Ahora vamos a calcular el Q. Q2 sería igual a N, número de moles, calor específico a presión constante, por el cambio de temperatura, que sería T2 menos T1. Pero esto sería igual a N por el calor específico a presión constante, que es 5 medios de R. Entonces aquí sería 5 medios de R, ¿cierto? Por la temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces esto es igual a N. Ah, bueno, NR, ¿no? Realmente, perdone, voy a borrar acá. Sería 5 medios de NR. ¿Cierto? 5 medios de NR. Entonces aquí sería 5 medios. Y recordemos que es NR. NR es NR. ¿Qué se hizo? NR. 24.94. Julio sobre Kelvin. Factor D. Temperatura 2 y temperatura 1. Entonces sería temperatura 2, 971.85 y temperatura 1, 485.92. Entonces aquí sería 971.85 menos 485.92. Kelvin. Eso, Kelvin. Bueno, entonces ahora vamos a restar
Multiplicar, yo lo voy a hacer de una, ¿sí me entiendes? Resto, multiplico acá y divido acá. ¿Listo? Entonces sería 971.95 menos 485.92. Listo, multiplicado por 24.94, ¿cierto? Por 5 y divido entre 2, ¿cierto? Eso me daría algo como 30, entonces sería Q12 sería igual a 30 o 30.303,97. ¿Sí? Julius, me corrigen. Entonces, el cambio de energía interna de 1 a 2 tiene que ser igual a la resta entre Q, que sería 30.303,97 julius, menos 1, 2, 1, esto. Entonces a esto le voy a quitar eso. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo acá? Listo. No me da a mí nada diferente. Ay, ¿por qué a mí no me da igual? Espérese, 97, déjame reactividad, 971.85 menos 485.92, ¿cierto? Multiplicado por 24.94, ¿cierto? Multiplicado por 5 y dividido por 2. 30. Eso es bueno volverlo a rectificar. Entonces aquí sería 30.297. Correcto. .73. Y le voy a restar 12120. Y eso me da 18.177.73 julius. Listo, ya tengo ese proceso isobárico. Y el otro es exactamente igual. Lo voy a hacer con otro color, lo voy a hacer con azul. Isobárico. Y el otro proceso isobárico es de dónde a dónde. El otro proceso isobárico es de 3 a 4. Entonces, el trabajo de 3 a 4 va a ser igual a la presión en A. A ver, revisemos. De 3 a 4 sería la presión en A. Ya vemos la presión en A. Por la diferencia de volúmenes, ¿quién es el final aquí? El final es 4 y el inicial es 3. Entonces aquí sería volumen 4 menos volumen 3. Se nos va a dar negativo, ¿no? Es una compresión. Entonces, presión en A por la diferencia de volúmenes entre 4 y 3. Entonces, la presión de A, que es 101 kilopascal, factor de el volumen 4, pero es el más pequeño, es 0,06 metros cúbicos menos 0,12 metros cúbicos, el doble. Y esto me daría, me tiene que dar negativo, porque es una compresión, ¿cierto? Vamos a ver, 0,06, otra vez, menos 0,12, ¿cierto? Bueno, recuerden que esos son kilopascales, multiplicado por 101, ¿sí? Por 1000, entonces eso daría menos 6060 julius. Ahora vamos a hacer con el Q. Q34 es igual. Pues daría, mira, daría exactamente igual a esto que está acá. Pero obviamente las temperaturas son diferentes, entonces sería 5 medios de NR, factor D. La temperatura 4 menos temperatura 3, ¿cierto? Entonces haría 5 medios de R, entonces sería 5 medios de NR, pero NR es 24.94 Julio sobre Kelvin, ¿cierto? Y por las diferencias de temperatura 4 y 3. Entonces uno se va acá, 4 y 3, 4 sería 242.96, ¿sí?
Y aquí yo los anoto aquí un papelito, yo no sé, porque esa pasadera de tablero es un camello, entonces yo aquí lo anoto en un papelito. Entonces aquí sería, entonces aquí sería la diferencia de temperatura sería 242.96 menos 485.92 Kelvin. Y empiezo. Entonces, otra vez, aquí es donde me toca tener más concentración. 242.96, ¿cierto? 240.96 menos 485.92, ¿cierto? Sí. 0.92, eso es igual. Lo multiplico por 24.94, ¿cierto? Y lo multiplico por 5. Y eso lo divido entre 2. Eso me da negativo, menos 15.000. Entonces aquí sería Q34. Entonces lo que sale del sistema, ¿sí o no? Lo que sale del sistema. Entonces aquí sería menos 15, es la cantidad de energía que sale del sistema, menos 15, 148,55 julios. Ahora yo hago el delta de energía. Entonces el delta de energía interna de 13 a 4 es igual a la diferencia entre... ¿Qué pasó? ¿Hizo otra más? ¿Otra vez mal? Sí, creo. ¿Por qué? Desde 242.96 menos 485.92, ¿cierto? No, profe, no me dio eso. Listo. Concéntrese, niños. Entonces sería el Q, gracias. El Q sería esto, con signo y todo. Entonces aquí sería menos 1,5, miren esos números tan horribles, 1,4, hay que ser bonitos de números y no nos vamos a equivocar, 8,55 julios, menos el trabajo, pero el trabajo también da negativo, entonces aquí sería más 6060 julios, ¿listo? Entonces, no lo borré, sí lo borré, bueno, entonces aquí sería 6060 menos 1,514,8.55. Y eso me daría menos 9,088.55 julios. Y ya tengo todo. Ahí ya termina. No, la suma nos tiene que dar que el delta de energía interna de un ciclo cerrado, ¿se acuerda que la energía interna es 0? Sí, a 0, profe. Qué maravilla. Entonces voy a pasar esos valores acá. Espérate, déjenme, yo paso esto acá, acá. Entonces aquí me daría que el proceso 3,4, aquí daría, en el proceso 3,4 daría menos 9,088,55 y el trabajo, esa es la energía interna. Este sería el Q, 3,4. 3,4 sería menos 148,55, ¿cierto? Y el trabajo es menos en el 3,4, menos 6060. Muy bien. Aquí sería en el 1,2. En el 1,2 sería, el cambio en la energía interna sería 18177,73. Muy bien. El Q12 sería el Q sería 397. Puede que un poquito, o sea, que se acerque mucho a 0, pero también eso es válido, ¿no? Y el otro, por decimales, uno podría decir que a veces da 0,0 algo, pero tiene que dar más o menos así. Entonces aquí sería 1, 2, 1, 0. Exacto. Entonces ustedes me presentan la tabla final, que sería esto. Me presentan esta tabla terminada y esta tabla terminada. Perdón. Eso es lo que hay que hacer. Bonito, a mí me parece eso todo muy chévere, de mucha concentración, muy bonito. Vamos a hacer ahora de ciclo de Carnot. De ciclo de Carnot. Vamos a hacer uno del ciclo. Esto es un ciclo cualquiera. ¿Sí? Es un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo, puede ser una figura que ustedes se quieran inventar. Y decir que ese es un ciclo que es una isocórica, isobárica, isotérmica, adiabática, lo que quieran. Y hacer eso así, esas dos tablitas así. Así va a ser el parcial. ¿Cómo les parece? ¿Chévere? A mí sí. Bueno, muy bien. Vamos a copiar el ejercicio nuevo.
¿Sí me entiendes? Ah, bueno, uno finalmente no terminé el ejercicio, pero uno cómo comprueba que eso está bien, si esto aquí le da 0 y lo va a escribir con rojo, uno le dice, ah, bueno, me dio, aquí le da 0. Profe, a 0.05. Sí, sí, es válido, ¿no? Es muy válido por estos decimales. Es válido. Uno dice, ah, profe, me dio aprox. Listo. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer uno de ciclo de Carnot. Esta clase es de ciclo de Carnot, mis, como me pasa el tiempo, pero volando, de ciclo de Carnot. Si no alcanzo, entonces ustedes después miran esta noche yo hago los ejercicios de Carnot, me invento algunos, porque es que en Carnot es muy fácil, a ustedes les dan las temperaturas y de pronto un volumen y una presión, usted tiene que calcular el resto. O al revés, les dan siempre les dan las temperaturas. 2 temperaturas porque como son 2 procesos isotérmicos, ¿sí me entienden? 2 isotermas, les dan siempre las temperaturas, pero pueden variar en darles, por ejemplo, un punto de presión y un volumen, o, perdón, 2 presiones, un volumen, o 2 volúmenes, una presión. Esa es la jugada, ¿sí? Esa es la jugada, no más, ¿sí? Entonces aquí sería, vamos a copiar el problema porque es importante copiar. Dice así, un gas monoatómico. Describe el ciclo de Carnot. ¿Cierto? Coma. Las transformaciones, ahí es donde les dan la temperatura. Las transformaciones. Las transformaciones AB, 850 Kelvin, y CD, 310 Kelvin. ¿Listo? Son isotermas. Y las transformaciones BD y DA son adiabáticas. ¿Listo? Ahora mire, lo que viene ahorita es la dirección en que ustedes tienen que seguir el ciclo de Carnot, porque eso es importante. O en dirección de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. O les pueden dar algo así. Suponga que el recorrido es A, D, C, B, BA. Entonces, voy a pintarles el ciclo de Carnot en una gráfica y fíjese las unidades también, amarillito, amarillito, estamos con amarillito los planos cartesianos. Entonces, póngale cuidado. En amarillito, el plano cartesiano. Es un plano cartesiano, mire las unidades. La presión se las van a dar en atmósferas y el volumen en litros. Y así lo van a dejar. Usted puede trabajar utilizando el R en unidades de atmósferas. El R lo puede utilizar como 0, por ejemplo, cuando les dan así, tú ya sabes que el R lo tienes que utilizar como 0,023 atmósferas por litros sobre Kelvin. ¿Sí? Entonces tú utilizas ese y si le piden hacer la conversión, pues las haces al final, ¿sí? A pascales por metro cúbico, pero no tiene problema. Pues vamos a pintar el ciclo de Carnot que nos dan. Entonces ya saben que son 2 isotermas, pero en la gráfica les van a dar, en este ejercicio les dan 2 presiones y un volumen, y un volumen. Y en el punto A, entonces aquí tenemos, con negro vamos a pintar los puntos. Entonces aquí sería, y el ingeniero ahorita me corrige pero me parece perfecto. Aquí sería 10, por ejemplo, 10 atmósferas, y esto va a bajar hasta 8, les dan 2 presiones, va a bajar hasta, aquí en una forma así, va a bajar hasta 8 atmósferas, muy, muy abajo. Entonces aquí digamos que aquí,
hasta 8 atmósferas, más o menos, bueno, 8, 10 sí está bien, ¿cierto? 8 atmósferas, y en el punto A, que lo estamos llamando aquí el punto A, les dan el volumen. El volumen de esa es de 2 litros, ¿sí? Entonces, bien, y aquí sería C. C no les dan el volumen de, este lo vayamos, el punto este lo vayamos B, no le dan el volumen de B, no se lo dan, no les dan el volumen de C, aquí es cuando se expande más, ¿sí? Aquí es cuando se expande más. Entonces aquí no les dan el volumen de C, aquí el volumen de D tampoco se los dan, pero como son procesos adiabáticos, eso es fácil calcular, no se preocupen, por eso les dije que copiaran esa tabla al inicio. Quiero hacerlo así. Entonces, esto es una adiabática, esta es la isoterma, esta es la isoterma, y esta tal vez así es la adiabática. Entonces toca correr uno, bueno, ¿cómo la corro? Permítame, son dos así y así. Bueno, perdonen, eso es un ciclo de carro horrible. Bueno, el ciclo dice que es, por unir los puntos. Recuerden que esto es, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa? Fíjese que aquí en la isoterma, entonces esta es la isoterma, esta es la isoterma y esta es la isoterma. Eso. Y estas son las adiabáticas. Eso. Bien, 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 bien. La dirección AD, entonces este 2 no está acá. Este 2 es acá. Y ingeniero, perdóneme, ese acá, vamos a suponer que es el 2. Entonces aquí sería. Si es el 2 ahí, ay no, perdón, este es el del punto A. Discúlpenme, este es del punto A. Este 2 es el del punto A. Este volumen no nos lo dan. Entonces A, B, C y D. El D no nos lo da. Bien, 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 bien. La dirección AD. Entonces sería así. Voy a pintarla con rojo la dirección. AD, CB y BA. Perdón. AD, DC, CB y BA. Entonces en la dirección, en contra de las manecillas, ¿no? ¿Sí? Contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Contrario. Bueno, venga que aquí hay un volumen que no me gustó acá. Este es contrario a las manecillas, contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a escribir la tablita. Entonces aquí vamos a escribir la tablita. ¿Qué tablita? Entonces aquí decimos proceso, bueno, con amarillo, proceso. El proceso va a ser en el punto A, en el punto B, C y D, ¿cierto? Vamos a colocar presión, bueno, con una P, presión, y la presión está en atmósferas. Vamos a colocar el volumen en litros y, la temperatura en Kelvin. Listo, voy a colocar una regla para hacer la separación. Voy a colocar en esa tabla los datos que me da el problema. Eso es clave para arrancar. Eso que yo hago aquí así es clave para arrancar. ¿Listo? Porque vamos colocando cositas, por ejemplo, los datos que nos da el problema. ¿Qué dato nos da el problema? Póngale cuidado. Ahora con verde. ¿Qué dato nos da el problema? Nos dan el volumen de A. El volumen de A es 2 litros. La presión en A, que son 10 litros. Mire que con estos dos ya puedo calcular la temperatura. Listo. No nos dan el número de moles, ¿no? Nos dan el volumen de A, la presión en A y en B. O sea que en B nos dan, la presión es 10. Y en B, la presión es 8. ¿Sí ves? ¿Qué más nos dan? Las temperaturas
en A y en B. Las temperaturas no las dan todas, entonces la temperatura en AB es de 850, o sea que aquí es 850 y 850. Y la temperatura en CD, Profe, una pregunta. en CD, espera, termino, 310 y 310. Cuéntame. En la temperatura, ahí las temperaturas que nos dan, dicen AB, ¿no sería el delta B, la diferencia? No, 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 no. Es una isoterma, mira. Esto es una isoterma y tiene una temperatura de 850. Sí, ya, profe, ya. Ok. Ujú. Recuerden que el Carnot son dos isotermas y dos adiabáticas. Esta es de 850 y esta es de 310. Por eso es que la temperatura acá es igual a la de acá. Por eso la escribí A y B igual. Y la temperatura de acá es la misma acá, 300. ¿Listo? Yo creo que esa pregunta fue clavísimo. Clave, clave, clave. ¿Sí? Todo pinto horrible y entonces eso puede no entenderse porque pinto horrible. ¿Sí? Porque yo podía alargar estas curvas así, ¿no? Estas son las isotermas. Estas son las isotermas. Ujú. Esta es de 850 Kelvin y esta es de 310 Kelvin. ¿Listos? Fíjese que con la primera yo voy a calcular el número de moles y el R, el NR. Entonces empiezo, ¿cierto? Se calcula el NR, siempre calculen el RL. Entonces calcular el número de moles por la constante de gases ideales, el NR, es igual a PB, PA por BA sobre TA, porque tengo los tres. Tra. Eso depende del ejercicio. A mí, yo lo cogí de una, depende del ejercicio. Pero como les dije, siempre dan dos presiones un volumen o dos volúmenes una presión. Entonces, lo primero que arranca uno es calcular el NR. Entonces, aquí, ¿cómo sería? ¿Cierto? Entonces, aquí sería, la presión, ¿cuánto es? 10 atmósferas. Factor de, me perdonan si hago pequeños para que me quepan el tablero. Volumen, 2 litros. Dividido la temperatura. Y la temperatura es de 850 Kelvin. Ese es el NR. Bueno, y si yo opero eso, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto le dio? 23.5 por 10 a la menos 3. Voy a escribirla como 0,023 atmósferas por litro sobre Kelvin. Ese es el NR. ¿Listos? Ya tengo el NR. Eso indica, mire, yo con estos dos datos puedo calcular el volumen porque ya tengo el NR. Entonces, con estos dos datos ya puedo calcular el volumen de B. Entonces, voy a calcular el volumen de B. ¿Sí? ¿Sí? Porque tengo la presión, tengo la temperatura, puedo calcular el volumen y tengo el NR. Bueno, entonces aquí voy a hacerlo con rojo. Entonces, para calcular el volumen de B. Ay, no, yo no escribo tanto si no me lleno el tablero. Entonces, aquí sería volumen de B es igual a NRTB, que lo tengo, ¿cierto? Dividido la presión en B. ¿Sí? Entonces, NRL 0,023 atmósferas por litro sobre Kelvin, multiplicado por la temperatura en B, que son 850 Kelvin, y dividido por la presión en B, pero la presión en B es 8 atmósferas. ¿Cuánto les da? 2.5 litros. Y de una vez lo voy a colocar. Ya tengo eso. Bueno, ahora yo sé que, mira, aquí me faltan datos, ¿no? Entonces, pero yo sé algo. Yo sé en los procesos adiabáticos, ¿se acuerdan que las dos ecuaciones que yo les dije en los procesos adiabáticos? En los procesos adiabáticos, por ejemplo, de B a C, perdón, de C a B, entonces aquí hay un proceso adiabático, va a ser con verde. Proceso adiabático, hay dos procesos adiabáticos. Proceso
adiabático, ¿cierto? Proceso adiabático de C a B. Yo, como tengo, a ver, de C a B, de C a B, de C a B, yo tengo la presión y el volumen, ¿cierto? De B. Porque yo, o sea, que tengo presión, no, tengo temperaturas, no me sirve con la presión y el volumen, me sirve con las temperaturas. Eso indica que en el proceso adiabático que debo usar la ecuación, como tengo temperaturas, tengo que usar la temperatura por el volumen a la gamma menos 1, que eso es igual a una constante. Esa es la que voy a usar, porque tengo temperaturas. ¿Sí o no? Entonces voy a utilizar esta fórmula para determinar, por ejemplo, el volumen en C. O sea, voy a utilizar estos tres datos para calcular el volumen en C. ¿Listos? Entonces aquí quedaría. Póngale cuidado, pay attention class, please. Entonces sería. Implica que ¿qué? Que la temperatura, estamos en CB, la temperatura en B por el volumen en B a la gamma menos 1 es igual a la temperatura de C por el volumen de C a la gamma menos 1. ¿Cuánto es gamma en un proceso monoatómico? Ay, lo borré. Monoatómico. 1.4. Sí, pero en fraccionario, gamma es monoatómico es 5 tercios, ¿cierto? Sí. Voy a escribirlo acá. A mí me gustan los fraccionarios. 5 tercios. Entonces aquí sería, voy a despejar el volumen en C a la gamma menos 1. Bueno, realmente, sí, volumen en C a la gamma menos 1 es igual a ¿quién? A la temperatura de B sobre la temperatura de C por el volumen de B a la gamma menos 1. Esto implica que el volumen de C, 5 tercios menos 3 tercios. 5 tercios, ¿sí? Menos 3 tercios son 2 tercios. Igual a la temperatura de B, que son los 850. ¿Sí? Kelvin, dividido 310 Kelvin, ¿cierto? Paréntesis, volumen en B, 2.5 litros. Y gamma menos 1, que ya sé que es 2 tercios. Interesante esto, interesantísimo, ocultar. Interesantísimo, porque aquí, bueno, dividimos 850, ¿cierto? Dimos 850 entre 310 y eso me da 2.74 paréntesis. Y bueno, y esto, 2.5 elevado a, yo primero hago 2 dividido entre 3. Profe, 2 dividido, señor, espérate, dime. es que el gamma, si el gamma es 1.4, No, yo estoy haciendo gamma de 5 tercios. Por eso, Menos 3 tercios da 2 tercios. 2 pero- tercios ese. ¿Sí? ¿Qué pasa? si los 5 tercios me dan 1.66. ¿Qué? Profe, Gamma es 5 tercios. Sí, gamma es 1,60. Pero yo lo quiero usar como fraccionario, 5 tercios. ¿Cuál es el problema? No, profe, es que te pregunté si el gamma era 1.4 y me dijiste sí, que lo ibas a utilizar No, en no, no, no. No, no, hijo. No, discúlpeme, me equivoqué. El gamma es 1.67. Porque es un gas monoatómico. Mira tus Ok, copias. Sí, el gas es monoatómico. Ay, qué pena, sí. El de 1.4 es el diatómico. ¿Sí? Si te dije sí, está mal. No, mira tus copias. En el capítulo 21, ahí está. ¿Cierto? El gamma es 1.67 para gases monoatómicos, pero yo me equivoqué. El gamma es 5 tercios. O sea, 1.67, lo que tú dices. Pero también lo puedes hacer con 1.67, sí. Bueno, aquí esto divido a esto y me da 2.74. Y aquí es 2.5 elevado a la 0,66, que es 2 tercios, ¿cierto? 0.66, que es 2 tercios, ¿sí? 2 dividido entre 3 es eso. Entonces es elevar 2.5 elevado a la 3. Recuerden cuál es el gorrito. Yo les tenía aquí la calculadora. Precisamente este gorrito que está acá es el elevado. Entonces usted hace 2.5
y el gorrito S elevado a la 0,66. Y eso le da, ¿cuánto? 1.83, ¿sí? Y ese multiplicado por 2.74, eso le da 5. Sí, 5,01, ¿sí? Pero fíjense que, tablero, fíjense que sí pudieron sacar esto, no es simplemente elevarlo, ¿cierto? Voy a quitar ese L de litros para que no confunda. Bueno, listo, sabemos que son litros. Ahora fíjense que yo tengo BC elevado, entonces voy a anotar eso, pilas acá, BC elevado a 2 tercios. Entonces aquí sería BC elevado a 2 tercios. Entonces BC, voy a copiar eso así, 2 tercios igual a 5,01. Entonces aquí está volumen en C. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Entonces aquí en la calculadora lo que voy a sacar es raíz cuadrada de 2 tercios, que es 0,66, ¿sí? BC es 0,66 igual a 5,01 elevado a la 0,66. Ah, no, raíz, perdón, ¿cierto? Porque saco raíz a ambos lados de la igualdad de ese valor. Entonces aquí sería 5,01, 1 sobre 0,66. ¿Sí? Y eso entonces daría igual a 5,01 elevado a la 1.51, y entonces pues ya es fácil. Entonces eso sería lo mismo, ¿no? Con este botoncito de elevar, aquí en la calculadora, de elevar ¿listo? Entonces ahí sería 11,41 litros. Y ese sería el volumen en C. Ahora vamos con, ya tenemos el volumen en C, 11,41. Ya tengo ese volumen. Fíjese que yo ahora puedo calcular, con la ecuación de gases ideales, puedo calcular la presión en C. ¿Sí me hago entender? Uno va llenando lo que puede llenar. Entonces yo digo, eso es como el Tetris, mijo, va llenando, va llenando, va llenando. Como tengo estos dos y tengo el NR, yo puedo calcular la presión en C. ¿Sí? Entonces, utilizando la ecuación de gases ideales. Entonces lo voy a hacer acá con color azul. Con color azul. Entonces aquí sería que la presión en C es igual a NR por temperatura en C sobre el volumen en C. Esto es igual. ¿Cuánto es NR? NR 0,023 atmósferas por litro sobre Kelvin. Entonces aquí sería 0,023. Ay, se me olvidó las unidades. Atmósfera por litro sobre Kelvin. Atmósferas por litro sobre Kelvin. Multiplicado por la temperatura en C. ¿Sí? Y la temperatura en C es de 310 Kelvin. Dividido el volumen en C. Y el volumen en C es 11.41 litros. Y eso es igual a, entonces, es una multiplicación, división, eso me da 0,62 atmósferas. Esa sería la presión en C. Y lo 0,62. ¿Listos? Listo. Fíjese que ahora necesito, tengo un proceso que es adiabático, que es el proceso DA. Proceso DA. Perdón, de A a D. Vea, reviso que sea la dirección de A a D proceso. Listo. Entonces voy a decir que la temperatura en A por el volumen en A a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en D por el volumen en D a la gamma menos 1. Utilizo esa porque tengo esos datos. Entonces aquí digo que la temperatura en A, por el volumen en A la gamma menos 1 es igual a la temperatura en D por el volumen en D a la gamma menos 1. Y entonces voy a decir
Bueno, ya eso ya lo tenía en algo, ¿no? Yo ya había dicho que acá esto es 2/3. Entonces aquí sería, voy a despejar el volumen en D. Entonces el volumen en D es igual a la temperatura de A sobre la temperatura de D, ¿cierto? Por el volumen en A la gamma menos 1. Esto es gamma menos 1. Entonces estaría volumen en D a la 2/3 es igual. ¿Cuál es la temperatura en A? 850, ¿sí? Entonces aquí sería 850 Kelvin dividido los 310 Kelvin, ¿cierto? Y aquí el volumen en A es 2 litros, ¿sí? Multiplicado por 2 litros a la 2/3. Esto es igual entonces a 2.74, ¿cierto? 2 elevado a las 2/3, bueno, eso lo elevo, ¿sí? Ya saben elevarlo, y eso me da entonces 1.58. Y multiplicando esto me da 4.33. Entonces, ahora, el volumen en D, ese 2/3 es 0,66 igual a 4.33. Esto implica que sacando raíz cuadrada de 0,66 a ambos lados de la ecuación, el volumen en D es igual a la raíz cuadrada, es que cuadrada, 0,60, o mejor, perdón. Aquí sería 4.33, 1 sobre 0,66. ¿Y eso me da cuánto? Entonces, bueno, divido 1 entre 0,66, entonces 4.33 elevado a la 1.51, y esto me daría 9.14 litros. ¿Sí les da eso? Sí, señora. Perfecto. Entonces, ese sería el volumen en D. El volumen en D es el volumen, ay, perdón, 9.14. Entonces, espérate un momentico. 9.14 lo anoto en el tablero. Volumen en D es 9.14. Listos. Entonces yo ya tengo, me falta este dato, pero con este dato lo calculo utilizando la ecuación de gases ideales, porque tengo el volumen y tengo la temperatura y el NR. Entonces utilizo la ecuación de gases ideales, lo voy a decir con rojo, para calcular la presión en D. Entonces la presión en D es igual al número de moles por R, la constante de gases ideales, por la temperatura en D sobre el volumen en D. O sea que el número NR es este que está acá, 0,023 atmósferas por litros sobre Kelvin. Mol por Kelvin, ¿cierto? Atmósferas por litro sobre Kelvin. Ah, sobre Kelvin, sí. Y la temperatura en D, creo que es 310. Sí, creo que es 310. La temperatura en D, sí, 310. Entonces aquí sería 310 Kelvin, ¿cierto? Dividido el volumen en D que acabo de calcular. Y el 914 litros. Y entonces eso es igual, simplemente multiplicar esto por esto y dividido, y eso me da 0,023 multiplicado por 310 dividido por 9.14. Eso me da 0,78 atmósferas. Y listo, ese cuadro quedaría terminado. Entonces aquí sería y listo, ahí ya terminé. Eso, ahí va la mitad del punto del parcial. ¿Ves? Preguntas. Yo no he visto el chat. Ah, es que es una profesora excelente, mire, nadie tiene preguntas. Que o no entienden nada o ahí vamos. Bueno, falta el otro cuadro, ¿cierto? Falta el otro cuadro de los procesos. Entonces aquí sería, toca tener cuidado con la ruta. La segunda ley de la termodinámica, la direccionalidad del proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a tener cuidado con la ruta. Proceso. Fíjate que es de B a A. Verá, yo lo anoto acá. Ah,
perdón, de A a D, porque ahí dice el ejercicio que tiene que tomarlo así. Entonces seguiría. Proceso adiabático de A a D, proceso adiabático. Proceso de A a D, ¿cierto? De A a D. Luego dice que de D a C. Luego dice de D a C, luego de C a B. Y luego dice que de B a A. ¿Esto? Esos son los procesos. Vamos a calcular el trabajo, pero en las unidades de atmósferas por litro. Vamos a terminar el calor, pero en unidades de atmósferas por litro, y el cambio de energía interna en atmósferas por litro. Ahí está. Esa es la tabla que nos falta. Yo hago acá mi cuadro, ¿cierto? Tengo cuidado porque yo les puedo decir horario, antihorario, o en dirección de las manecillas del reloj, o como se lo escribí en el ejercicio. Entonces usted empieza a decir, bueno, listo, ya tengo claro que en los procesos debo tener claro qué procesos son. En el proceso, por ejemplo, de C a B, que es una adiabática, o sea, estos dos son adiabáticos. Y ustedes deben tener claro cómo se calcula en los procesos adiabáticos, ¿cómo se calcula? En los procesos, se me olvidó, en los procesos adiabáticos, cómo se calcula la energía interna. La energía interna, ¿cómo se calcula? Bueno, yo sé que no me dicen nada y yo quisiera que me dijeran algo. Por eso yo hago esas preguntas. ¿Qué pasa con el Q? Sí. Sería cero. Sería Eso, cero. eso es lo que quería que me dijeran. En el Q el proceso es cero. Y la energía sería el trabajo negativo. O sea, menos el trabajo. Correcto, sí, correcto. Eso es lo que quiero que me digan. Entonces, en los procesos adiabáticos, voy a escribirlo porque se me olvida con los procesos, de C a B es adiabático. Y de A a D es adiabático. Esto es cero. Eso es cero en los procesos adiabáticos, correcto. Y cuando yo calcule el trabajo, de acá, será el negativo de acá, correcto. Y cuando lo mismo, muy bien. Y en los procesos adiabáticos, entonces, ahora sí, ya me concentré. Entonces aquí dice proceso adiabático. De C a B. Entonces, el delta de energía interna lo voy a calcular como el número de moles por el calor específico a a volumen constante por el cambio de temperatura. Pero sería la temperatura. Entonces, ¿cómo sería la temperatura? Entonces, proceso adiabático, estoy de CB. Cogí el CB. Cogí el CB. CB es acá. Entonces, aquí sería temperatura en B menos la temperatura en C. Porque este es el inicial y este es el final. Por eso es importante la direccionalidad. ¿Sí? La direccionalidad. Porque yo debo definir quién es el final. Temperatura en B. Menos el inicial, temperatura en C. Bueno, entonces ese es listo. Pero resulta que yo puedo cambiar esto. Como ¿qué es? Monoatómico, ¿cierto? ¿Cuánto vale el CB? Yo ya lo tenía acá. En el anterior ejercicio lo voy a anotar acá. Déjenme, yo anoto estos dos datos. ¿Dónde los anoto? Acá abajito. CB es 3 medios de R y CP es 5 medios de R. ¿Listo? Eso lo necesito ambos. Listo. Entonces, pero CB es 3 medios de R. Entonces, aquí sería 3 medios. Entonces, CB, 3 medios de NR por la temperatura en B menos la temperatura en C. Eso. Y yo tengo NR. NR vale 0,023 atmósfera por litro sobre Kelvin. Yo estoy diciendo bien las unidades, ¿cierto? Atmósferas por litro sobre Kelvin, sí. Entonces aquí sería, cambio la energía interna, es igual a 3 medios de 0,023
atmósferas por litro sobre Kelvin, ¿cierto? La temperatura en B. Entonces vamos a ver, si es lo importante esa tabla de la temperatura en B. Bueno, recordemos que hay B es 850 y CD es 310. Temperatura en B, 850 Kelvin. Menos temperatura en C, 310. Esto en Kelvin. Bueno, esto es igual. Entonces, otra vez, vamos a restar, multiplicar y dividir. Ustedes me corrigen. Entonces, así sería 850 menos 310, despacio, 540. Por 0.023, ¿cierto? Por 3, ¿cierto? Y eso dividido entre 2. Eso me daría 18,63. ¿Sí? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Atmósferas por litro. Listo, ya. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, aquí lo que voy a hacer acá, en el proceso CB, ¿cuánto me da la energía interna? La energía interna me da 18,63. Aquí daría menos 18,63. Fácil, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el otro proceso adiabático? De A a D. Entonces, aquí adiabático, ¿cierto? De A a D. Listo. Entonces, el cambio de la energía interna, pues me daría los mismos 3 medios de NR, pero pilas con las temperaturas de A a D. Entonces, yo me voy a mi ciclo de A a D, de A a D. A sería inicial y entonces TD, entonces voy a escribir acá, TD menos TA. ¿Listo? Y TD es 310, o sea, me da negativo. ¿Sí? Esa expansión adiabática me va a dar negativa. 310 menos 850. ¿Listo? Entonces esto quedaría igual. 3 medios de 0,023, ¿cierto? Atmósferas por litro sobre Kelvin. Ay, si no me equivoco. Tengo que repetir. Entonces aquí sería delta de energía interna. Es igual a 3 medios de NR, que sería 0,023 atmósferas por litro sobre Kelvin, y sería 310 menos 850, ¿cierto? Esto sería Kelvin, ¿y esto cuánto me da? Entonces cojo calculadora, otra vez, creo que eso da lo mismo, pero negativo, ¿no? Menos 18,63 atmósferas por litro. Entonces aquí digo, el cambio en la energía interna de A a D me da negativa, menos 18,63, pero el trabajo da positivo, 18,63. ¿Listos? ¿Preguntas? Ahora vamos con los procesos isotérmicos. Entonces acá, con rojo, proceso isotérmico. Entonces acá, isoterma. La isoterma que va de B a A. Sí, la isoterma que va de B a A, digamos esta. Entonces veamos isoterma de B a A. Sí, correcto, de B a A. ¿Cierto? Esto es una compresión, ¿cierto? Sí, porque disminuye el volumen, comprimir. Isoterma, la temperatura es de 850. ¿Quién recuerda cómo se calcula el Q o el trabajo en un proceso isotérmico? Porque el cambio de energía interna es 0. Esto implica que el Q es igual al trabajo de BA. Mire que no recuerdan. O de AB, perdón. Sí, de BA, ¿cierto? De BA. Discúlpeme. ¿De BA? Sí, de BA. Profe, en la isoterma también Q es 0. No, el que es 0 es el cambio de la energía interna. Ay, sí, pongámosle 0 de una. Entonces aquí sería el cambio de la energía interna de las isotermas. 0, 0. Exacto, ¿no? Bueno, ¿cómo se calcula? Pero me falta calcular. ¿Cómo se calcula el trabajo en una isoterma? Miren sus notas. Procesos isotérmicos. ¿Cómo se calcula el trabajo, niños? 14 estudiantes.
Dianita. Diana Raquel Alzate. No molestarlos, fastidiarlos. ¿Cómo se calcula el trabajo en un proceso isotérmico? ¿El trabajo en un proceso isotérmico? Sí, mi amor. Pero es una ecuación, profe. Edwin te sopló. Número de moles por la constante NR por la temperatura por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Correcto, Edwin. Bueno, listo, así es tal cual. Entonces aquí voy a decir que el trabajo de BA es igual a NR por la temperatura, ¿sí? Esa temperatura que es de esa isoterma de BA, que es la misma, es constante, por el logaritmo natural del volumen final, como dice este chico. Entonces aquí sería volumen final. Estoy de BA, el volumen final sería el volumen de A sobre el volumen de B. Entonces es acá. Así se calcula el trabajo en una isoterma. Por ello yo les dije, tenga una ficha bibliográfica como la que se mostré al principio de la clase. NR, ¿cuánto vale? NR vale 0,023 atmósferas por litro sobre Kelvin. Siempre coloquen, ingenieros, las unidades. La temperatura en esa isoterma, ¿cuánto es? 850 Kelvin. Entonces aquí sería 850 Kelvin. Factor D, el logaritmo natural del volumen de A sobre el volumen de B. ¿Cuál es el volumen de A? Entonces uno mira acá en la tabla, el volumen de A es 2 sobre el volumen de B, que es 2.5. ¿Listos? Entonces, acá, perdón, el volumen de A, que sería 2 sobre 2.5. ¿Listos? Entonces uno dice 2 dividido 2.5. Entonces el trabajo de BA es igual. Voy a multiplicar 0.023 multiplicado por 850. Eso me daría 19.55, ¿sí? 19.55. ¿Qué unidades? Fíjese que hay que atmósferas por litro. Atmósferas por litro. Eso es, así quedaría. Logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de 2 dividido 2.5. 2 dividido 2.5, ¿cierto? 2 dividido 2.5 me da 0,8. ¿Cierto? Entonces aquí sería 19. Bueno, de una. Ahí sí ya puedo operar que el logaritmo natural de 0,8, logaritmo natural de 0.8, ¿cierto? Es igual, me da negativo, multiplicado por 19.55. Ay, ¿cuánto me daría? La borré. 4.36 menos 4.36, ¿qué? Atmósferas por litro. ¿Sí les dio eso, niños? 4.36 menos 4.36. Listo. Entonces, ahora eso lo anoto en la tabla. Entonces, aquí sería menos 4.36. Eso sería de B a A. Entonces, aquí menos 4.36 y menos 4.36. Porque el Q es igual al W. ¿Sí o no? ¿Listos? Entonces, ahora solo me falta este. Y hacen este mismo proceso. Hágame el favor, me escribe en el chat cuánto le da la isoterma ahora de D a C. Perdón, si es de D a C, revisemos. La isoterma, esta es la isoterma, correcto, de D a C. Señor. ¿Tú me puedes volver a dejar ver la tabla inicial? ¿Esta? No, ¿Esta? la que apenas empezamos clase. Ay, con mucho gusto. Esta.